Si algo me han enseñado los momentos de crisis es que no hay que ser exitoso para aprender a gestionar adecuadamente tu dinero. De hecho, todo lo contrario, para poder ser exitoso, debo sí o sí aprender a gestionar cada dólar que voy generando. Te aseguro que si hubiera visto un vídeo como estos antes, no hubiera perdido casi $250,000 en mi primera quiebra financiera. Así que para que no te pase a ti, en este vídeo voy a ser muy transparente y te voy a contar cómo administro mi dinero de cada una de mis fuentes de ingresos. Y estas son las mismas técnicas que he utilizado desde que generaba algunos miles por mes hasta generar más de 100,000 por mes. Y quiero que tomes mi ejemplo para que identifiques mis errores y evites cometerlos a toda costa. El dinero básicamente es un potenciador de lo que tú eres. Una de las cosas importantes es tener en cuenta la conciencia financiera, y es decir, simplemente saber en qué situación me encuentro actualmente, cuál es mi relación con el dinero, cómo yo realmente podría llevar o podría llegar a construir riqueza, pero no puedo llegar a construir riqueza, que es la consecuencia, partiendo de una mentalidad completa de escasez o de desconocimiento. Por eso estás viendo este vídeo y es tan importante que le prestes atención hasta el final, porque vas a entender cómo si yo cambio mi conciencia financiera, cambio la forma en la que yo veo e interpreto el dinero, puedo llegar a tener consecuencias completamente diferentes a nivel financiero. Si tú sabes cómo administrar y cómo gestionar $1, te garantizo que vas a aprender cómo administrar y gestionar $1,000,000. Pero no es al contrario, no estoy esperando a comenzar a administrar o a gestionar dinero cuando esté generando más de 10,000 o más de 100,000 por mes, sino lo que debo es centrarme en el momento de cuánto dinero estoy generando. No importa cuánto estés generando, si estás apenas ganando 3,000 o 5,000 o simplemente $1,000 por mes. Debes aprender cómo gestionar cada cantidad de dinero que vaya llegando a ti y buscar la forma en cómo aumento mis ingresos de manera progresiva lo más rápido posible para salir de esa situación. Entender que cuando estás en una situación de bajos ingresos, tu centro no es solamente ahorrar dinero. Ahorrar dinero te va a ayudar un poco, te va a dar un poquito de lubricante a la situación. Pero lo importante aquí es salir de la situación lo más pronto posible. Y solamente hay una manera muy rápida, y es capitalizarte lo más pronto posible. Generar ingresos lo más pronto posible para que el margen sea superior y no tengas que estar dependiendo de simplemente estar ahorrando pequeños gastos que sí, que te dan un pequeño margen, pero al final de cuentas no te permiten construir riqueza en el mediano plazo. De los errores más frecuentes que cometen las personas cuando están en una situación de bajos ingresos o medianos ingresos para poder crecer, uno de ellos es vivir en un nivel de vida que no puedes sostener. Si en este momento estás generando determinada cantidad de dinero, pero estás pretendiendo vivir en un nivel de vida superior a ello, lamentablemente vas a quedarte ahí 5 o 10 años, y de hecho te vas a dar cuenta que cada vez va a ser más y más difícil sostener una calidad de vida o un estilo de vida que lamentablemente en algún momento financieramente vas a caer. Así que, ¿qué te recomiendo? Busca la forma de sostenerte en un nivel de vida muy inferior al que estás llevando actualmente, buscar generar un margen de ahorro lo suficientemente fuerte para poder reinvertir, como hablamos dentro de un momento, y además de eso aumentar los ingresos lo más pronto posible. Por lo tanto, el segundo error, que a mí me parece y es uno de los más importantes, y dije parte hace un ratito, es justamente no centrarte solo en ahorrar, no centrarte solamente en a ver cómo aumento mi margen de ahorros, porque sí, te puedes ahorrar, yo qué sé, $20 en una suscripción de una plataforma digital, pero esos $20 no te van a hacer millonario en el largo plazo. A lo que voy es que es mucho más importante centrarte en cómo generar otros 2,000 u otros 5,000 al mes que centrarte en cómo me ahorro $50 al mes. No sé si me haga entender que esto no representa realmente algo, un factor de riqueza para el largo plazo. Tienes que comenzar a pensar un poco más en grande, pero es súper importante que desde el inicio, si tú estás sosteniendo un nivel de vida alto y tienes muchísimos gastos como estos, pues entre 20 y entre $50 al mes puedes sumar gastos de 2,000, de 5,000, de 10,000 al mes, y la mayoría de esos gastos te vas a dar cuenta que no necesitas. Entonces reduce al máximo, pero aumenta también al máximo. Estos son aspectos que, sin importar si estás ganando mucho o estás ganando poco, deberías estar aplicando desde ya. Voy a mostrarte 3 rangos de ingresos en los cuales muy probablemente estés, y te voy a decir cómo puedes administrar o gestionar tu capital de manera en la que puedas llegar a escalar incluso casi desde cero hasta más de 100,000 por mes. El primero es el grupo obligatorio, es decir, si estás generando menos de $3,000 por mes, de ahí para abajo todo lo que sea,
estás con una sola prioridad. Solamente debe haber una sola cosa en tu mente en este momento y es cómo salgo de esta situación, cómo escalo de la manera más rápida posible. Y en este momento te voy a decir cómo podría llegar a administrar o a gestionar estos ingresos. Lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti primero, que esto nos lo ha dicho Kiyosaki siempre, pero recuerda que pagarte a ti primero no implica saca un porcentaje de esos ingresos que estoy generando para ir a gastármelos en una computadora o en un teléfono o en un vestido o en un viaje. No, olvídate de eso. El primer capital que tiene que salir de ese dinero, de esas ganancias que tú estás recibiendo, es separar una cantidad de dinero para tu cuenta de riqueza. Esta cuenta de riqueza tiene que ser lo más prioritario para ti y es ese dinero que tú vas a destinar para formación y para inversión. No existe ningún otro motivo para el cual tú deberías llegar a generarlo. Y esto, ¿en cuánto tiene que ser? Entre un 20 a un 60% como mínimo del total de dinero que estés generando en ese momento. Luego vamos a hablar un poco de inversiones o en otros vídeos por aquí vas a poder encontrar donde hablo mucho más de inversiones. Número 2. Deberías estar disfrutándote también de ese proceso, pero ¿cuánto te disfrutas? Si te generas, yo qué sé, $2,000 y te vas a gastar 1,000 en ocio o 500 en ocio, pues estás destinado a vivir pobre el resto de tu vida y de hecho te lo mereces, déjame decírtelo. Pero si tú destinas de utilizar máximo un 10% para el ocio, digo máximo porque deberías utilizar incluso el 5%, pero deberías disfrutarte también un poco. Si utilizas el 10% para el ocio, para irte al cine, para llevarte a tu pareja o para ir a pegarte un viajecito el fin de semana, yo qué sé, ¿sabes? Solamente el 10% como máximo de presupuesto y el resto buscar la forma de cómo adapto esto para mis gastos habituales, para el alquiler, para el coche, para la comida, etcétera, etcétera. Ahora, hay una cosa importante, la prioridad aquí no está en ahorrar, recuérdalo. No está en ahorrar. El margen que yo estoy dejando al inicio de inversión y de formación debe tener la prioridad, el foco como un láser. Tienes que estar o tener la suficiente claridad para comenzar a entender que tu prioridad es salir de esa situación. No existe ninguna otra manera, no hay alternativa, no hay ningún otro camino, no existe otra forma en la cual puedas salir de esa situación si no te centras ahora mismo en vivir unos cuantos meses o incluso más de un año en salir de la situación para que puedas llegar a facturar muchísimo más dinero. Entonces, ¿tu prioridad cuál es? Me enfoco en cómo genero más ingresos. Todos los días me hago la misma pregunta. Todos los días estoy buscando alternativas. Todos los días me centro en formas o todos los días me estoy formando o todos los días estoy aprendiendo, todos los días estoy leyendo, todos los días estoy aprendiendo cómo gestiono mejor mi dinero, cómo genero más ingresos, cómo aumento más mis inversiones. Todos los días, porque la prioridad no está en cuánto ahorro, cuánto me ahorro de $20 al mes, en que ya no pago la plataforma digital X de Netflix o lo que sea, sino ahora es cómo me centro en cómo generar otros 1,000, otros 2,000, otros 5,000 al mes. El segundo grupo es el grupo emergente y es que si estás generando entre 3,000 y 10,000 por mes. ¿Qué pasa aquí? Si estás generando esta cantidad de capital, quiere decir que ya tienes un poquito más de margen, quiere decir que ya puedes tener un poquito más de beneficio, pero ten mucho cuidado con caer en la misma trampa. Hasta que tú no estés generando una riqueza real de por encima de 100,000, 500,000, 1,000,000 por mes, que esto yo sé que por ahora suena mucho, pero en realidad cuando estás generando ya mayores cantidades, se te das cuenta que es mucho más fácil. Ahora, caer en la trampa de empezar a gastar es muy fácil. Lo que tienes que hacer es la misma mentalidad que mantenías aquí, debes extrapolarla al grupo emergente. ¿Por qué es emergente? Porque en ese momento estás buscando la forma de expandir mucho más tu crecimiento. Ya tienes un poco más de capital, probablemente ya cuentas con un poco más de tiempo, ya tienes una mentalidad un poco distinta, ya te has expandido, ya tienes más conocimiento, ya tienes un poquito más de experiencia y por lo tanto puedes acceder a un nivel superior. ¿De qué? De formación, a un nivel superior de tiempo, puedes acceder a experiencias diferentes, puedes ir a juntarte en contextos diferentes, puedes mudarte a un lugar diferente y por lo tanto esto va a mejorar mucho tu calidad de vida. Nuevamente, aquí como deberíamos nosotros gestionar lo mismo, deberíamos llevar a gestionar un margen superior para poder invertir en nosotros y para poder invertir en nuevos negocios y en nuevas inversiones. ¿Cuánto debería destinar? Entre un 20 y un 60, incluso un 80%, si te lo puedes permitir.
dependiendo de tu coste de vida actual, que recuerda que lo más importante es mantener un coste de vida por debajo, muy por debajo de tu nivel de vida durante el suficiente tiempo para que puedas crecer. La idea es esta, para que puedas capitalizarte, y después de eso ya puedes ir subiendo. Ahora, nuevamente, de aquí partimos de un gran margen que utilizas para tu formación y para tu inversión, y el ocio, ten mucho cuidado con el ocio, porque recuerda que más cantidad de dinero, entonces un 10% ya sube bastante. Yo le bajaría incluso a un 5% y me parece suficiente para que puedas distraerte, para que puedas ir disfrutando, para que puedas ir gozando como de esos ingresos, pero sin irte al extremo de simplemente me dedico a disfrutar y me dedico a hacer cosas cuando no estoy creciendo. Si quieres crecer financieramente, tienes que dedicarte el suficiente tiempo, la suficiente energía, y tienes que invertir en ti lo suficiente para poder crecer. Así que aquí no hay mucho que decir, puedes aplicar las mismas estrategias de lo mismo anterior, pero lo importante es enfocarte en que como apenas estás creciendo, todavía no te puedes ir a empezar a gastar y a gastar y a gastar. Sigues con el mismo enfoque de invertir. El tercer grupo es el de expansión, y es como podrías llegar a generar más de 10,000, incluso hasta tus primeros 100,000 por mes. En esto está probablemente uno de los rangos que más me costó a mí personalmente, y es que claro, la mentalidad comienza a cambiar un poco aquí, y es muy fácil, ojo, si era fácil caer en la trampa del gastar aquí sí que la trampa se convierte en algo mucho más fácil. Así que hay que tener muchísimo cuidado, tienes que ser demasiado estricto con la cantidad de dinero que tú estás generando y la cantidad de dinero que tú vas a utilizar para tus costes de vida, la cantidad de dinero que tú vas a generar para tu ocio, y sobre todo lo que vas a invertir en ti o en tus negocios. Si tienes ya empresas o negocios o inversiones como lo hacemos nosotros, por ejemplo, y tú no estás reinvirtiendo la suficiente cantidad de dinero en esta máquina que te produce ese dinero, tienes que tener mucho cuidado porque el crecimiento te va a costar muchísimo más. Si estás generando, por ejemplo, 30,000 por mes, no puedes irte a vivir a un lugar donde estés pagando 15,000 por mes entre alquiler y entre gastos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estás utilizando el 50% de tus ingresos para un coste de vida. Eso lo podrías hacer cuando estabas generando 2,000 o cuando estabas generando incluso 3,000. Claro, porque no tenías mucho margen. Pero cuando empiezas a generar unas cantidades lo suficientemente interesantes, aquí tus costes de vida deben mantenerse lo suficiente y no estar gastando más del 10 o del 20% como mucho en tu coste o tu nivel de vida. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Y lo mismo, ahora ¿en qué nos enfocamos? En generar margen de reinversión, margen para capitalizar, margen para educarme. Nunca paro de educarme. Una persona que realmente crece financieramente es una persona que todo el tiempo está invirtiendo en educación, todo el tiempo está invirtiendo en entrenamientos, todo el tiempo está invirtiendo en herramientas, todo el tiempo está invirtiendo en equipo, todo el tiempo está invirtiendo en sí mismo. ¿Por qué? Porque su mejor inversión o su mejor negocio es tú mismo. Si tú inviertes todo el tiempo en ti mismo, básicamente vas a generar una máquina de dinero constante que te va a generar riqueza por el resto de tu vida. El punto de este vídeo es muy simple, y es que la prioridad eres tú. La prioridad es tu formación, la prioridad es tu crecimiento, la prioridad es las habilidades que estás poniendo en ti. Tú eres la mejor inversión siempre y debes convertirte en la persona en la cual más inviertes. Desarrollar habilidades de alto nivel, desarrollar habilidades rentables y sobre todo siempre estar invirtiendo en generar un contexto que a tu alrededor aumente tu nivel de riqueza. Por eso, si a ti te gustaría aprender cómo desarrollar la habilidad mejor paga del mundo, que es la que desarrollamos nosotros, con la cual puedes llegar a generar más de $5,000 por mes sin tener que arriesgar tu propio capital y usando menos de 1 hora por día, los días de la semana que tú elijas de lunes a viernes, y ojo, con las mismas estrategias que usamos para gestionar más de $22 millones en el Club de Élite para inversionistas, lo único que tienes que hacer es ingresar en el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo y vas a ver en un corto vídeo cómo lo puedes conseguir. Nos vemos adentro.